Bien, estamos hoy para iniciar el módulo 17. La actividad que teníamos prevista para hoy fue postergada para el otro jueves. El próximo domingo, ¿qué día cae domingo? El próximo domingo. Próximo domingo 29 no vamos a tener clase, ¿ok? Solamente vamos a tener clase el sábado 28, pasado mañana. Entonces vamos a seguir continuando, ya sea módulo 17 en adelante, el que viene el módulo 18 que es criptografía. Entonces, posiblemente veamos eso por ahí adelantando otros temas teóricos e empezar con la parte ya más, un poco más práctica, ¿no? Y bueno, la práctica la estamos dejando para el jueves 3 de octubre. En virtud de que el día de hoy solamente está aquí acompañándome la señorita Jessica. No sé si quizás más tarde alguien se integre, pero hasta ahora solo está Jessica. Entonces, por favor, los compañeros Albert, que está con Jessica, ponerse de acuerdo para hacer la actividad del firewall, ¿verdad? De hacer la ACL de firewall con las políticas de firewall. Entonces, aquí nos tocaría ver la seguridad en la... En el módulo de la nube vamos a ver los requisitos para tener la seguridad en nube basado en escenarios de nube predeterminados. La primera parte es virtualización y computación en la nube. Son formas de gestionar las amenazas de nube pública y nube privada. Los dominios de la seguridad en la nube, explicar los dominios de seguridad en la nube, seguridad en la infraestructura, explicar la mitigación de amenazas a la infraestructura, seguridad de aplicaciones en la nube, recomendar las aplicaciones de seguridad en la nube, seguridad en la nube, explicar cómo proteger los datos y protección de las máquinas virtuales, que son las instancias de máquinas virtuales, los diferentes proveedores de nube. Virtualización, computación en la nube. El entorno virtual, la virtualización beneficia a una organización, ya que va a disminuir la cantidad de máquinas físicas, por ejemplo, servidores, estaciones de trabajo, que se necesitan en TI. Las máquinas virtuales, un hipervisor, es un programa de software y hardware que le va a permitir ejecutar varios sistemas operativos independientes del sistema. Es un componente clave de la virtualización. Hay dos modelos o modos de virtualización. Virtualización de hardware, hipervisor tipo 1. El sistema operativo invitado se ejecuta directamente en una plataforma de hardware bajo el control del sistema host. Virtualización de host o hipervisor tipo 2 es una aplicación que se ejecuta y se utiliza para crear máquinas virtuales que consisten enteramente en software y no tienen componentes de hardware. En los entornos de máquinas virtuales van a utilizar un sistema operativo por lo que deben parcharse. Las máquinas virtuales comparten hardware y se ejecutan con privilegios muy altos. Tenga en cuenta que un atacante que compromete una máquina virtual puede comprometer la máquina host. La máquina host es el equipo que va a llevar que hace el trabajo de la virtualización, ¿verdad? Contenedores, o lo que llaman también Docker. A diferencia de una máquina virtual, el contenedor consiste de solo la aplicación y sus dependencias. El contenedor utiliza un motor de emulación del sistema operativo. El Docker es una plataforma abierta que utiliza para virtualización a nivel del sistema operativo y de esta manera distribuir software de paquetes. Puede mover contenedores fácilmente y la aplicación se ejecutará. Un software especializado como Kubernetes permite administrar estos contenedores. Si un usuario o aplicación tiene privilegios elevados dentro de un contenedor, el sistema operativo subyacente puede verse comprometido. La estructura de directorio virtual, infraestructura de escritorio virtual o VDI.
Los entornos de escritorio de usuarios se pueden almacenar en un servidor usando un Team Client o escritorios virtuales. Esto hace que sea muy fácil crear, eliminar, copiar, archivar, descargar rápidamente configuraciones a través de la red. La virtualización de escritorios requiere una alta disponibilidad y capacidad de rendimiento. Hablemos un poco de las tecnologías basadas en nube. Las tecnologías basadas en nube permiten a organizaciones como @Apollo acceder a la informática, el almacenamiento, el software de servidores a través de Internet, traslada el componente tecnológico de la organización a la nube, al proveedor. Repasemos del módulo 1 tres modelos principales de servicio de computación que se conocen colectivamente como XaaS, todo como servicio. Cuando se refiere a XaaS, se refiere a todo como servicio. Entonces, el software como servicio sería SaaS, Software as a Service. Permite a los usuarios acceder a aplicaciones y bases de datos, proveedores de nube, administran la infraestructura, mientras que los usuarios almacenan los datos en esos servidores del proveedor de nube. El PaaS o el proveedor como plataforma, plataforma como servicio, que permite a una organización acceder de forma remota a las herramientas y servicios de desarrollo utilizados para ofrecer dichas aplicaciones mediante una suscripción. Infraestructura como servicio o IaaS. Proporciona recursos informáticos virtualizados a través de Internet. El proveedor aloja el hardware, el software y los servidores y componentes de almacenamiento. Y el usuario paga por suscribir y acceder a estos recursos. Computación de nube. La clasificación de la computación de nube se basa como se implementan en los modelos de servicio. Nube privada. También se llama nube interna, corporativa o empresarial. La nube privada en una plataforma privada. Una nube privada ofrece a una organización más control sobre sus datos, pero puede ser más costosa que otros servicios de nube debido a los costos de infraestructura, mantenimiento y administración. Nube pública. La nube pública se aloja en un servidor de servicios para una instalación externa. Los usuarios pagan una tarifa mensual o anual para acceder a la nube. Esta opción le cuesta a la organización menos infraestructura, mantenimiento, administración. Sin embargo, la organización tiene menos control sobre sus datos. Nube híbrida. La híbrida combina la privada con la pública, ofreciendo control de datos de la organización y sigue alojándose en la nube pública. La nube comunitaria es un esfuerzo de colaboración en el que más de una organización comparte y utiliza la misma plataforma. Este tipo de nube está dirigido a necesidades de un sector como el de servicios de salud o la energía. La computación en la niebla o the fog. Fog, ¿verdad? Es en inglés, niebla. F-O-G, fog. Sí. En el ¿no? o on the edge, también se llama. Computing on the edge. La explosión de dispositivos de IoT ha llevado la computación en la niebla y en el borde. La computación en la niebla distribuye la computación entre un dispositivo y el centro de datos de la nube. Desempeña un papel fundamental en aplicaciones donde los milisegundos importan, tales como vehículos autónomos, líneas aéreas, aplicaciones de fabricación. La computación en la niebla, los datos se van a procesar en un gateway de IoT, parecido al que estuvimos viendo por ahí anteriormente de la práctica donde había IoT. El nodo de la niebla que se encuentra dentro de la red de área local. La computación en el borde, los datos se procesan en el dispositivo o el sensor sin ser transferidos a un centro de datos. Principales amenazas de la computación en la nube. La computación en la nube es susceptible a sufrir muchas amenazas que afectan las redes físicas de las empresas. Sin embargo, el entorno de la nube también representa amenazas únicas. Por ejemplo, si un atacante compromete el éxito del recurso en la nube, podría ser utilizar recursos de computación en la nube para dirigirse a otras entidades en línea, alojar malware en los servidores de la nube
respetados que parecerán inofensivos o incluso legítimos. Abusar los servicios de la nube para lanzar ataques de denial of service, alojar contenidos pirateados, enviar correo electrónico no deseado o realizar campañas de suplantación de identidad. En las principales amenazas de la computación en la nube tenemos violación de datos. Esto ocurre en una entidad no autorizada cuando accede a datos confidenciales protegidos. Configuración errónea en la nube. Esto ocurre cuando el recurso de computación en la nube no está configurado correctamente o está configurado correctamente, lo que lo hace vulnerable a los ataques. Estrategias deficientes de la arquitectura de seguridad de la nube. La seguridad de la nube privada es responsabilidad de la organización. Sin embargo, la seguridad en la nube, nubes híbridas, nubes comunitarias, se convierte en una responsabilidad compartida entre la organización y el proveedor. Esto puede introducir vulnerabilidades si la arquitectura de la seguridad de la nube no se comprende de manera o se implementa de manera correcta. Credenciales de cuentas comprometidas. Esto ocurre cuando las cuentas de usuarios o los accesos no están bien protegidos, son secuestrados por atacantes. Esto puede generar una importante amenaza a la seguridad si cuenta con altos privilegios. Por ejemplo, en las nubes públicas, una cuenta de servicio tiene el privilegio más alto para acceder y administrar los recursos de la nube. Una cuenta de servicio secuestrada permitiría a un atacante controlar todos los recursos de la nube. Amenaza interna. Se produce cuando un empleado, contratista o socio pone en peligro la nube de forma maliciosa o involuntaria. Interfaz de usuario de software, UI, o interfaz de programación de aplicaciones inseguras, famosa API. Entonces, en la computación a nube se va a usar la UI y API de software para que los clientes interactúen con su servicio en la nube. Estas interfaces son puntos más expuestos en Internet, por lo tanto, el objetivo de la visibilidad limitada del uso de la nube. Esto ocurre cuando el cliente de la nube no tiene visibilidad completa del servicio de la nube, lo que dificulta la identificación de archivos seguros o maliciosos. Llegamos al 11.2.7.2. Dominios de seguridad de la nube. Hay muchos recursos disponibles que promueven la computación. Uno de ellos es el recurso ampliamente respetado y referenciado, es el Security Guidance for Critical Areas of Focus in Cloud Computing, versión 4, o desarrollado por la Cloud Security Alliance, CSA, que promueve las mejores prácticas para garantizar la seguridad entre los dominios de computación en la nube. Específicamente, el documento cubre 14 dominios de seguridad en la nube. Primero, conceptos de arquitectura de la computación en la nube. El dominio define la terminología de la computación en la nube y detalla los marcos lógicos arquitectónicos generalmente utilizados en documentos Security Guidance. Gobernanza y gestión de riesgos empresariales. El dominio describe 4 áreas afectadas por la computación en la nube: la gobernanza, la gestión de riesgo empresarial, la gestión de riesgo de información y la seguridad de la información. Problemas legales, contratos y detección electrónica. El dominio describe problemas legales asociados con la computación en la nube, incluido el traslado de datos a la nube, la contratación con proveedores de servicios en la nube y el manejo de solicitudes de detección electrónica en litigios. Gestión de cumplimiento y auditoría. El dominio describe los desafíos de ofrecer, medir y comunicar los cumplimientos cuando las organizaciones migran en los centros de datos tradicionales en la nube. Gobernanza de información, dominio que describe la necesidad de garantizar el uso de datos, cumple con las políticas, estándares y estrategias de organización, incluidos objetivos normativos, contractuales y comerciales. Plano de administración y continuidad comercial. El dominio describe la necesidad de proteger el plano de administración de la nube, es decir, protocolos y recursos para administrar esa nube. También describe continuidad del negocio y procedimientos de recuperación de desastre que deben usar el proveedor y el cliente. Seguridad como servicio. El dominio cubre servicios de seguridad en constante evolución que se ofrecen desde la nube. Seguridad de infraestructura. El dominio describe los aspectos específicos de la seguridad de infraestructura en la nube,
y fundamentos para operar la seguridad en la nube. Virtualización en contenedores. El dominio describe la necesidad de proteger la tecnología de virtualización y los recursos virtuales son la base de la computación en la nube. Respuesta a incidentes. El dominio describe los aspectos críticos de la respuesta a incidentes, o ER, incluyendo el ciclo de vida de la respuesta a incidentes y las consideraciones sobre los que responden cuando trabajan en el entorno de nubes. Aplicaciones o seguridad de aplicaciones. Dominio que proporciona orientación sobre cómo crear e implementar de manera segura aplicaciones en entorno a la nube, específicamente como plataforma como servicio, infraestructura como servicio. Seguridad de datos y cifrado. La seguridad de datos debe basarse en el riesgo, ya que no es apropiado tener todo por igual. El dominio describe controles relacionados con la seguridad de los datos, de los cuales el cifrado es uno de los más importantes. Gestión de identidad y derechos de acceso, o IAM. El dominio describe la identidad en la nube es diferente a la administración de la identidad tradicional. En las tecnologías relacionadas, el dominio proporciona antecedentes y recomendaciones para las tecnologías que dependen casi que exclusivamente de la computación en la nube para funcionar y para que las tecnologías que no dependen necesariamente de la nube, pero que se ven habitualmente en las implementaciones de dicha nube. Infraestructura, la seguridad de infraestructura de la nube. El dominio de seguridad de infraestructura describe aspectos específicos de la seguridad en la nube y la base para operar de manera segura. La infraestructura en la nube es la base sobre la cual construyen e implementan recursos en la nube virtualizados, tales como cómputo, redes y almacenamiento. La infraestructura de la computación en la nube tiene dos capas. El físico o lógico, CPU, memoria, etcétera, redes y almacenamiento se combinan para crear una nube. La infraestructura virtual administrada por un usuario en la nube, es decir, los recursos de cómputo, de red y almacenamiento son los que exceden desde los recursos desde el conjunto de recursos. Por ahí dice que todavía no indica cuál es el link para entrar a la reunión. Creo que Carlos se va a conectar. Carlos está contigo en el grupo, ¿verdad? Sí. A ver. Déjame ver si es que él está conectado a la otra reunión. A ver, Sí, vamos a ver. pues yo me Pero- conecto aquí al Webex y veo las reuniones y pongo join. Eso es todo. Sí, pero hay una que dice Fundamento de Seguridad sábado y domingo. Es porque el sábado y domingo a la misma hora. Ujú. Pero cuando tengo otro día en la semana que es diferente en hora y día, tengo que crear otra reunión. Ok. Bueno, yo le haría eso.
Ahora sí me escucho, ¿verdad? Sí, ahora sí te escucho. Sí, es que David estaba en la otra reunión, en la de sábado y domingo. Ah, qué bien. Entonces, eso yo sé que iba a pasar. Pero la idea era que como a veces no sabe exactamente qué hora es la reunión, pues le estoy pasando la reunión porque sepan cuándo es. O sea, a la hora que es exactamente. Así no se pierde. Déjame entonces enviar, va a terminar la otra. Luis se salió, ya está por llegar. Entonces, Jessica nos va a ayudar con la lectura de seguridad de la infraestructura. ¿Yo? Voy. Usted misma nos va a leer, bueno, no sé, ¿tú estás bien en español o lees mejor en inglés? Bueno, en ninguno de los dos, pero voy. Está bien. La seguridad de la infraestructura. Debido a la naturaleza de la computación de la nube, las medidas tradicionales de seguridad de la infraestructura basadas en el control de las rutas de comunicación física y la inserción de dispositivos de seguridad no funcionan. Ujú. Las herramientas personalizadas de seguridad en la nube incluyen dispositivos virtuales y agentes de software que utilizan para proteger los entornos virtuales. Sin embargo, esas herramientas pueden introducir cuellos de botella al acceder a los recursos o llevar una sobrecarga del procesador. Por lo tanto, el uso de dispositivos virtuales debe evaluarse e implementarse cuidadosamente. Correcto. Las redes definidas por software SDN permiten nuevos tipos de controles de seguridad y proporcionan una ganancia general para la seguridad de la red, incluyendo fácil aislamiento de la red con restricciones de hardware físico, los firewalls de SDN, grupos de seguridad en la computación de la nube, que aplican a los activos según criterios más flexibles que los firewalls de hardware. Ok. Y las redes definidas por software son formas de administrar redes de una manera controlada y flexible. Eso es lo que se refiere el SDN. Este tema nosotros lo vemos en el curso de ENSA, en SSNA, por allá en el tercer curso de SSNA. Se habla sobre este tipo de redes SDN. También se habla un poco en CCNP al respecto de cómo se implementan. La computación en nube va a implicar a los clientes y proveedores de servicio en la nube o CSP, así se le llama al proveedor de la nube, CSP. Por lo tanto, la seguridad de la nube funciona un modelo de responsabilidad compartida. Un CSP, un Cloud Service Provider, es el responsable de que los servicios en la nube para el cliente, pero el cliente es el responsable del resto de los servicios. El reparto de responsabilidades va a variar según el tipo de implementación de la nube. La siguiente tabla muestra la responsabilidad en la implementación de seguridad entre un cliente y un CSP en diferentes modelos de servicio en la nube. La siguiente tabla muestra la responsabilidad, la implementación de seguridad entre un cliente y un CSP en diferentes modelos en la nube. Datos en las instalaciones, o sea, un premise, es el cliente el responsable. En IaaS, el cliente. En PaaS, el cliente. Y en SaaS, el cliente. Dispositivos finales, cliente, 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 compartidas. Administración de identidades, cliente, cliente, compartido, compartido. Aplicación, cliente, cliente, compartido, CSP. La aplicación es exclusiva del CSP. Control de red, CSP y compartido, cliente, cliente. Sistema operativo, cliente, cliente, CSP, CSP. Y en infraestructura, o sea, en IaaS, a juro, la responsabilidad del CSP en PaaS, en IaaS y en SaaS. Y en las instalaciones, es decir, en la red de área local, sería responsabilidad del cliente, ¿no? Política de seguridad de la compañía.
Una organización puede permitir que los usuarios descarguen herramientas de software desconocidas. Las aplicaciones no sancionadas pueden aumentar la productividad de sus empleados al permitirles descargar y utilizar sus herramientas de software favoritas. Sin embargo, las aplicaciones no supervisadas pueden crear brechas de seguridad y puntos ciegos. Las políticas de seguridad establecidas y bien definidas en la empresa está la formación de usuarios con formas eficaces para gestionar las aplicaciones conocidas. Dame un segundo para hacer un pausa. Vamos a darle aquí, continuamos. Estamos hablando sobre la seguridad en la nube y hablamos de la seguridad en capa. Bueno, entre otras cosas, también hemos decidido cambiar la fecha de la actividad que tocaba hoy. No sabemos por qué, pero hoy tuvo muy poca asistencia. Carlos está aquí con Jessica. Jessica está aquí, pero ella me comenta que para la fecha que hemos pospuesto, que es el jueves que viene, ella no puede estar. Entonces, para que ustedes se pongan de acuerdo y hagan la actividad y la incluyan a ella en la actividad, a pesar de que no va a estar presente el jueves que viene. Ella está hoy acompañándonos por una cuestión de que sí se le presentó la oportunidad de estar con nosotros, pero normalmente ya en esta hora no tiene disponibilidad. Entonces, no sé si te pones de acuerdo ahí al rato con Jessica para cuadrar eso. David, ¿estás con Roismar? También es otra de las actividades. Le cambié para el 3 de octubre, que es el próximo jueves. El día domingo 29. Sí, domingo 29 no vamos a tener clase, ¿ok? La próxima clase después del sábado es el próximo jueves. Y ese jueves vamos a hacer esta actividad del módulo 16, perdón, que era la ACL con el ZPF, ¿no? Creando el ZPF en el router. Esa actividad, que es una Packet Tutored Activity, una PTTA, pero tenemos que, o les recomiendo que tengan todo este tiempo para tener esa práctica funcional. ¿Okay? En este módulo que estamos viendo ahorita, no he visto ninguna práctica que se haga con Packet Tracer o una máquina virtual. Creo que no hay práctica. No sé si Carlos, que ha leído un poco más alrededor de este módulo de seguridad en la nube. No, más que todo creo que es una Más página, teoría. meterse en una página de internet, pero Exacto. Y luego viene un tema muy importante que es la criptografía. Entonces yo creo que entre hoy y el sábado, pues ya pudiéramos estar en el 18, que es el de criptografía, y ya el tema del 14 lo daríamos el jueves en la primera hora, y en la segunda hora seguimos adelantando material. Estamos muy cerca del fin del curso. La fecha que está establecida ahorita es 21 de octubre. Creo que sí podemos hacerlo. Lo que no está bien es que no hemos presentado ningún examen y eso sí me preocupa. sí, yo mañana termino el de criptografía, lo termino de leer y lo presento. ¿Sabes? Y No sé, presento. David no ha presentado el primer examen. Sí, Fernando, yo ahí me atrasé bastante, inclusive estuve el fin de semana y el fin largo estuve estudiando, pero se me venció la fecha de uno, entonces no sé si paso ya al segundo y no sé si se lo pierdo, se puede recuperar, pero bueno, ya voy con el segundo, voy a presentar el segundo y el tercero, pues, que es el del Sí, módulo del... ahí yo vi un caso que creo que era el de Roismar, que solamente presentaba el tercero. No presentaron el primero y el segundo. No. Esto dice que es 23, que era hace 3 días atrás. Claro, ese se me venció la fecha y no lo pude presentar, entonces bueno, voy a ir con el segundo y el tercero, no sé si habría posibilidad de tener una fecha un solo día para ese primero, pues, o si ya se Lo queda dejan pendiente. para el 30. Ya lo estoy dando para el 30, el primero. Ok,
De acuerdo, Pues, para presentar. sí, Perfecto. ya está ahí. Entonces, asegúrense de hacerlo, de salir de ese examen. Mira, 30. Este vence el 29, el de Linux. No, el de punto de control, 30 de septiembre también. El de seguridad de la red también 30. O sea, casi todos están en el mismo. Ah, pero estoy haciendo señalamiento y ustedes no también. Ya puse que el primer examen, eh, el primer punto de control el 30. El segundo el 30. Y el tercero el 30. ¿Ven? Hay 3 exámenes que van a vencer el mismo día. Y por supuesto, ya el módulo 13 lo vimos hace rato. O sea, estamos ahorita en 14, 15, 16. Entonces, cuando terminemos el 18, se liberaría el próximo examen de control. Faltan. Sí, estamos un poco lejos del final, porque el módulo final es el 27. Vamos a ver si nos da el tiempo. Creo que no. Ahora sí estoy viendo que no. Pensé que eran 23 módulos, pero no, son 27. Son 27, sí. Entonces tenemos que ver cómo nos ponemos ahí al día. Ok, bueno, entonces seguimos aquí con la parte de la seguridad en la nube. Le pedí el apoyo a Jessica en la lectura. A ver, Jessica, si no puedes leer esta página. Seguridad en capas. Seguridad en capas. Los recursos de la nube que pueden ver en 4 capas: hardware, infraestructura, plataforma y capas de aplicación. Se pueden aplicar estrategias de defensa en profundidad a cada una de estas capas. ¿No? Alguna de estas opciones de seguridad. Ajá. Algunas de estas opciones de seguridad por capas son: las plataformas en una nube generalmente tienen seguridad integrada a nivel de la plataforma para proteger los recursos de la nube del cliente. Por ejemplo, algunos CSP proporcionan un servicio de DDoS integrado que los clientes no necesitan configurar. Un denial of service, ¿verdad? Distribute denial of service. Una nube privada virtual asigna sus redes privadas que están lógicamente aisladas de Internet. Correcto. Usan en redes privadas. 172, 192, etc. Si bien los clientes no tendrán acceso para configurar dispositivos de firewall físicos, los CSP generalmente proporcionan funciones de firewall equivalentes o firewalls virtuales, tales como reglas de generación y permiso y grupos de seguridad a nivel de host. Los registros de flujo se utilizan para supervisar el tráfico que cruza las interfaces de red individuales. Las VPN se usan para proporcionar a los usuarios remotos acceso a los recursos de la nube, así como conexiones de sitio a sitio utilizadas en el escenario multinube o conexiones entre una nube y los centros de datos locales. Los servicios de gestión de identidades y accesos IAM permiten gestionar las credenciales de los usuarios y la autenticación y autorización de los mismos. El uso adecuado de IAM es fundamental para proteger los recursos de la nube contra abusos. Ok, otra consideración de seguridad es la microsegmentación, también conocida como hipersegregación. Aprovecha las topologías de redes virtuales para ejecutar redes múltiples, más pequeñas y aisladas, sin incurrir en los costos adicionales del hardware. Dado que las redes están totalmente definidas en software, sin muchos de los problemas tradicionales de direccionamiento, es mucho más factible ejecutar en varios entornos múltiples definidos por software. Las técnicas de microsegmentación permiten un control granular de la seguridad de tráfico y flujos de trabajo dentro de la red.
Entremos en el tema de seguridad de aplicaciones en la nube. El señor David, véngase ahí. Desarrollo de la aplicación. Para mantener la seguridad en todas las etapas del desarrollo de la aplicación, se debe seguir el siguiente proceso sólido: desarrollo y prueba. El software se desarrolla y actualiza un entorno de desarrollo donde se pueda desarrollar, probar y depurar antes de implementarlo. Un entorno de desarrollo es menos restrictivo que el entorno real y tiene un nivel de seguridad más bajo. El software de control de versiones ayuda a seguir gestionar los cambios en el código de software. Los desarrolladores también pueden trabajar en un entorno aislado, sandbox, para que el código no se sobreescriba mientras lo desarrollan. Durante las pruebas, los desarrolladores observan cómo interactúa el código con el entorno normal. El control de calidad QA puede encontrar defectos en el software. Es mucho más fácil de corregir cualquier defecto encontrado en esta fase. Exacto, en la fase de desarrollo y prueba. Adelante, don el amigo Carlos. Ya va. Sí, me fue. Desarrollo de aplicaciones. Aprovisionamiento y desaprovisionamiento. El aprovisionamiento es la creación o actualización de software. El desaprovisionamiento es su eliminación. En una organización puede utilizar un portal de autoservicio para automatizar el aprovisionamiento y desaprovisionamiento de software. Ensayo y producción. Los entornos de ensayo deben coincidir con el entorno de producción de la organización. Al realizar las pruebas de un entorno de ensayo, los desarrolladores pueden verificar el software que se ejecuta con la configuración de seguridad requerida. Después de que el desarrollador ejecute y pruebe la seguridad, el programa puede desplegarse en producción. Correcto. Técnicas de codificación seguras. Al codificar las aplicaciones, los desarrolladores utilizan varias técnicas para validar que se cumplan con todos estos requisitos de seguridad. Uno es la normalización, que debe utilizarse para organizar los datos en la base de datos y ayudar a mantener su integridad. La normalización convierte una cadena de entrada a su forma más simple conocida para garantizar todas las cadenas tengan representaciones binarias únicas que se identifiquen como cualquier, ayude a verificar o cualquier entrada maliciosa. Procedimiento almacenado o storage procedure. Un procedimiento almacenado es un grupo de instrucciones en SQL precompiladas, almacenadas en una base de datos que se ejecutan o ejecutan una tarea. Si utiliza un procedimiento almacenado para aceptar parámetros de entrada de los clientes que utilizan los datos de entrada diferentes, va a reducir el tráfico de red y obtendrá resultados más rápidos. Adelante, Jessica. Ofuscación y camuflaje. Técnicas de codificaciones seguras. Ofuscación y camuflaje. Un desarrollador puede utilizar la ofuscación y el camuflaje para evitar que el software sea objeto de ingeniería inversa. La ofuscación oculta los datos originales son caracteres o datos aleatorios. El camuflaje sustituye los datos sensibles por datos ficticios realistas. La reutilización de código significa utilizar el software existente para construir un nuevo software, ahorrando tiempo y costos de desarrollo. Sin embargo, hay que tener cuidado para evitar la introducción de vulnerabilidades. ADKS. SDKs. Las bibliotecas de terceros y los kits de desarrollo de software SDK proporcionan un repositorio de código útil para que el desarrollo de aplicaciones sea más rápido y barato. El inconveniente es que cualquier vulnerabilidad en los SDK o en las bibliotecas de terceros pueden afectar potencialmente a muchas aplicaciones. Excelente. Y la parte de SDK es lo que se llaman Software Development Kits. Son kits de desarrollo de aplicaciones
Y muchas veces esos códigos pueden tener vulnerabilidades que pueden poner en peligro la aplicación o en todo caso el software que está instalado en la nube, con la implicación de los clientes que puede estar afectando eso. Adelante, David. Validación de entrada, punto importante allí. El control de procesos de introducción de datos es fundamental para mantener la integridad de la base de datos. Muchos ataques se ejecutan contra una base de datos e insertan datos con formato incorrecto. Estos atacantes pueden confundir, bloquear o hacer que la aplicación divulgue demasiada información al atacante. Ejemplo de un atacante de entrada automatizado. Los clientes rellenan un formulario web para suscribirse a un boletín de noticias. Una aplicación de base de datos genera y envía automáticamente confirmaciones por correo electrónico a los clientes. Cuando los clientes reciben el correo electrónico con un enlace URL para confirmar su suscripción, los atacantes han modificado el enlace URL. Estas modificaciones pueden cambiar el nombre de usuario, la dirección de correo electrónico o el estado de suscripción de los clientes cuando hacen clic para confirmar su suscripción. Los hackers pueden automatizar este ataque para inundar la aplicación web con miles de suscriptores no válidos a la base de datos del boletín. Exactamente, y de esta manera comprometer la seguridad de la empresa, ya que este hacker está haciendo cambios, lo que llaman la inyección SQL, que es la que posiblemente pudiera hacer si no tenemos una buena validación de entrada. Carlos, reglas de validación. La regla de validación verifica que los datos respondan a los parámetros definidos por el diseñador de la base de datos. Una regla de validación ayuda a garantizar la integridad, la precisión y la coherencia de los datos. Los criterios utilizados en la regla de validación incluyen lo siguiente: tamaño, controla la cantidad de caracteres de un elemento de datos. Formato, controla que los datos se ajustan a un formato específico. Consistencia, controla la consistencia de los códigos en los elementos de datos relacionados. Rango, controla que los datos se encuentren dentro de un valor mínimo y un valor máximo. Dígito de control, proporciona un cálculo adicional para generar un dígito de control para la detención de errores. Excelente. Muy bien. Comprobaciones de integridad. Los datos comprometidos pueden amenazar la seguridad de sus dispositivos y sistemas. Una comprobación de identidad puede medir la consistencia de datos de un archivo, imagen o registro para garantizar que no se hayan dañado. La verificación de integridad realiza una función hash para tomar una instantánea de los datos y luego usarla para garantizar que los datos no hayan sido alterados. Se usa una suma de comprobación o un checksum, es un ejemplo de una función de hash. Los datos de archivos, correo electrónico, imágenes, son convertidos a binarios y sumados. La suma de control calculada envía datos transmitidos o almacenados. Y la suma de control, la suma de checksum es calculada. La suma de control comparada, 1E le dio aquí, 1E le dio allá. Coincidencia de integridad superada. Con esto garantizo que los datos no hayan sido alterados durante su tránsito en la red o en la nube. Adelante, Jessica, comprobaciones de integridad, proceso de suma de comprobación. El proceso de suma de comprobación incluye una suma de comprobación verifica la integridad de los archivos o cadenas de caracteres antes y después de que se transfieren entre dispositivos, a través de una red local o de Internet. Las sumas de comprobación convierten cada pieza de información en un valor y suman el total. Para comprobar la integridad de los datos, un sistema receptor repite el proceso. Si las dos sumas son iguales, los datos son válidos. Si no, se ha producido un cambio en algún lugar a lo largo de la línea. Correcto.
Y eso es lo que nos va a dar la indicación de que hay un problema de integridad. Adelante, David. Funciones hash. Funciones hash. Las funciones comunes. Las funciones hash comunes incluyen MD5, SHA-1, SHA-256 y SHA-512. Estos algoritmos utilizan estos algoritmos matemáticos complejos para comparar datos con un valor hash. Control de versiones. Las organizaciones utilizan el control de versiones para evitar que los usuarios autorizados realicen cambios accidentales. El control de versiones significa que dos usuarios no pueden actualizar el mismo objeto, como un archivo, un registro de base de datos o una transacción, exactamente al mismo tiempo. Copias de seguridad. Las copias de seguridad precisas ayudan a mantener la integridad de los datos si se daña. Una organización necesita verificar su proceso de copia de seguridad para garantizar la integridad de la misma. La autorización. Determina quién tiene acceso a los recursos de la organización según lo que necesita saber. Exactamente. Copias de seguridad, control de versiones y las funciones de hash que son muy importantes. A medida que el número SHA es mayor, es más seguro, ¿no? 512 bits de inscripción es mucho más seguro. Carlitos. Otra práctica de seguridad de aplicaciones, como pueden estar seguros de que un software que esté instalado es auténtico o que la información es segura cuando navega por Internet. La firma del código ayuda a demostrar que una pieza de software es auténtica y ejecutable, diseñados para instalarse y ejecutarse en un dispositivo. Se firman digitalmente para validar la identidad del autor y garantiza que el código del software ha cambiado. Desde que se firmó Cookie Segura, el uso de cookies seguro protege de los piratas informáticos la información almacenada en las cookies. Cuando su sistema cliente interactúa con un servidor, el servidor envía una respuesta HTTP que indica a su navegador que cree al menos una cookie. La cookie almacena entonces datos para futuras solicitudes mientras usted navega por este sitio web. Los desarrolladores web deberían utilizar cookies con HTTPS para asegurar las cookies y evitar que se transmitan a través de HTTP sin cifrar. Exacto, y de esta manera comprometer los datos del cliente. Por eso ese siempre hace mucha insistencia, inclusive en la página de NetAccount, de que si quieres habilitar las cookies, y por supuesto las cookies que utiliza NetAccount son seguras. Todos viajan por HTTPS con el Secure Socket Lawyer, SSL, que es el protocolo de seguridad, de encripción de data a nivel de web, ¿no? Tenemos una práctica de laboratorio que se llama investigar y recomendar un modelo de nube y un modelo de servicio de nube, identificar la responsabilidad compartida para servicios en la nube y seguridad, identificar 5 amenazas de seguridad que están relacionadas con la computación en la nube, identificar 5 medidas de seguridad que debemos implementar para un negocio de comercio electrónico en la nube. Como dicen, este laboratorio es totalmente de tipo teórico, investigativo. Entonces, vamos a ver si podemos enviarlo para las futuras semanas, para que ustedes hagan como una especie de debate sobre esta práctica y qué pasa con la inclusión de la red en las nubes, o sea, con la computación en la nube, si en realidad se está empezando a adoptar, qué estrategias debemos tener cuando queremos migrar de on-premise a la nube. O sea, muchas empresas son un poco más reacias a cambiar los servicios a la nube, aunque evidentemente los costos son mucho más bajos, ¿no? Yo, cre- Seguridad de los... Ah, dime. yo creo, Fernando, que ya obligatoriamente la gente va a tener, y las empresas, que tener servicio en la nube. Ejemplo, ya Microsoft ya no va a prestar más actualizaciones al servicio WSUS, que ese es un servicio que ellos utilizaban para, Windows Update. Ajá. sí, para actualizar las máquinas de los usuarios a través
los AD a través de cuando son empresas grandes, ya ellos te están vendiendo es que uses la nube. Que use la nube, correcto. Ya de alguna manera se está imponiendo, pero hay quienes se resisten, pero la nube es algo inevitable y más con estas nuevas conexiones de fibra óptica de alta velocidad, hace que sea más seguro y manejable llevar el control de la data directamente a la nube con todos los beneficios que se ofrece. Y para los que pudieran no tener todavía la seguridad, hay una seguridad dedicada a la nube que garantiza pues que estos servicios puedan funcionar sin el mayor tropiezo de ataques de seguridad. Nosotros tuvimos un suceso con una persona que nos pidió los servicios para resolver un tema de seguridad en la nube. Y el problema era que ellos no tenían buenas prácticas de manejo de seguridad del lado del cliente, no del lado del proveedor de servicio. El proveedor de servicio siempre te va a proveer los servicios de seguridad, pero si tú no los haces uso o tienes un uso inadecuado, pues fácilmente te pueden hackear la aplicación por mucho mejoras que la hayas implementado y todo lo demás, porque no es un asunto de seguridad de cómo está programada la aplicación, sino cómo está en realidad diseñada la infraestructura de seguridad para garantizar que la data no sea vulnerada. En este caso, el cliente que nos contactó tenía un proveedor era un proveedor de wallets, así como, no sé, Binance, algo así. Y bueno, resulta que como era una empresa un poco más pequeña, pues los hackers se podían dar el lujo de entrar a todos los wallets de todos los clientes y robarle la plata. O sea, desaparecía el dinero que tenía la gente guardada en esos wallets. Entonces, eso es algo que no pueden tolerarse en una empresa que trabaja como si fuera un banco, pues, porque el holder de criptomonedas es un banco, tiene que ofrecer la misma seguridad que me ofrece mi banco, que el dinero no se me va a perder ni voy a poder tener transacciones perdidas. Tuvieron muchos gastos que hacer en devolver el dinero a los clientes porque se están comprometidos en hacerlo. Pero eso fue por no haber hecho las inversiones necesarias en seguridad de datos en la nube. Que los hay y hay de distintos valores o implicaciones que tenemos allí. Entonces, bueno, hablemos de estos mecanismos de seguridad que ofrece la nube. El estado de los datos. El dominio del estado de los datos se describe los controles relacionados con la seguridad de los datos en sí, de los cuales el cifrado y el hash es el más importante. Los datos del cliente deben de estar protegidos en 3 estados. Datos en reposo. Se refiere a los datos almacenados, los datos que están en estado según el usuario o proceso que accede a ellos, los solicita y los modifica. Los datos en reposo pueden almacenarse en dispositivos locales, tales como disco duro, una computadora, la red centralizada y el servidor de organización. En la computación en la nube, los datos en reposo pueden almacenarse en la nube. Son accesibles de cualquier ordenador conectado a Internet, normalmente con una suscripción. Todos los datos no están en tránsito ni en proceso, ni se considera que están en reposo. O sea, lo que está en proceso no es datos en reposo. Los datos en tránsito se refiere a cualquier dato que esté transmitiéndose. Por lo tanto, los datos no están en reposo ni están procesándose. La transmisión puede realizarse dentro del mismo proveedor o servidor a lo largo de las líneas del bus de la tarjeta madre, entre dispositivos de la misma red o redes o posiblemente a través de Internet. El uso de la criptografía y el hashing va a ayudar a proteger los datos en tránsito y es fundamental para la computación a nube. Datos en proceso se refiere a los datos durante la entrada inicial, la modificación, el cálculo o la salida. Los datos están en este estado cuando no están en tránsito ni en reposo. Por lo tanto, se trata de datos que están en movimiento, que están en proceso.
Criptografía es la ciencia de crear y descifrar códigos secretos. Al almacenar y transmitir datos cifrados, solo el destinatario previsto puede leerlo o procesarlo, y solo si tiene el conocimiento adecuado del secreto utilizado en el algoritmo descifrado. Encriptación es el proceso de codificar los datos de modo que las personas no autorizadas no puedan leerlo de manera sencilla. Cuando se activa la encriptación, los datos flexibles se denominan texto plano, mientras que la versión encriptada es el texto cifrado de ciphertext. La encripción o cifrado convierte el mensaje legible de texto a plano en texto cifrado, y este es un mensaje ilegible oculto, y el descifrado se invierte en el destino. El cifrado requiere una clave que desempeña el papel fundamental a la hora de cifrar y descifrar ese mensaje. Las personas que poseen la clave pueden descifrar texto cifrado a texto simple, y también si saben cuál es el algoritmo que se utiliza. Existen dos clases de algoritmos de encripción. Los algoritmos de cifrado simétrico, que utilizan la misma clave precompartida para cifrar y descifrar datos, y un método también conocido como cifrado de clave privada. El estándar de encripción avanzada, o AES, es un algoritmo de cifrado simétrico que tiene un tamaño de bloque fijo de 128 bits y un tamaño de clave de 128, 192 y 256. El gobierno de los Estados Unidos utiliza AES para proteger la información clasificada. AES también es un protocolo que usamos en las redes Wi-Fi. Si se recuerdan, es el encargado de trabajar junto con WPA2 y lograr autenticar o ¿cómo se llama esto? Cifrar la data de nuestras redes Wi-Fi. Los algoritmos de cifrado asimétrico utilizan una clave de cifrado que es diferente de la clave utilizada por el descifrado. Es decir, uso una clave para cifrar y otra para descifrar. Uso lo que llaman una clave pública, que es común para mis usuarios, y otra que es la clave privada. Con la clave pública cifro y con la clave privada descifro. Los algoritmos de cifrado asimétrico incluyen el RCA o Rieber-Shamir-Altman y el Diffie-Hellman, el GAMAL, y la criptografía de curva eclíptica o SC. Hashing es una herramienta que garantiza que la integridad de los datos tomados de datos binarios. Entonces, el mensaje, y de esta manera va a producir una representación de longitud fija con un valor de hash, que es un resumen de ese mensaje. Las funciones de hash son funciones unidireccionales utilizadas para verificar y garantizar la integridad. Una herramienta de hash también puede verificarse la autenticación. Funciona mediante el uso de una función de hash criptográfico para reemplazar las contraseñas del texto plano a claves de cifrado. Una función de hash criptográfica tiene siguientes propiedades. La entrada puede ser de longitud, de cualquier longitud. La salida tiene una longitud fija y la función de hash es unidireccional e irreversible. Los dos valores de entrada diferentes casi nunca darán como resultado el mismo hash. Protección de las máquinas virtuales. Las máquinas virtuales, VMs o instancias de VM, al igual que la computadora física, requieren de actualizaciones, de update o service pack, medidas anti-malware para protegerlas. La nube ofrece opciones de seguridad adicionales que son las que están en la plataforma. Por ejemplo, planificar la ubicación de la subred. Elija cuidadosamente la subred en cada instancia, de modo que solo tenga acceso necesario al mundo exterior. Deshabilite puertos y servicios que no sean necesarios. Solo habilite los puertos y servicios que sean necesarios para producir la menor exposición posible al exterior. Hacer cumplir las políticas y gestión de cuentas. El sistema operativo de una máquina virtual tiene cuentas de usuario predeterminadas. Hay que desactivar esas cuentas y crear cuentas de usuario con políticas de administración de cuentas recomendadas, tales como complejidad de contraseña y acceso a privilegios mínimos.
Instalar software antivirus y anti-malware, mantenerlo actualizado. Esto puede lograr que el sistema operativo de la máquina pueda estar disponible como servicio desde la plataforma en la nube. Instalar un firewall basado en host o IDP o IPS que puede lograr a través de un sistema operativo de una máquina virtual o puede estar disponible como servicio desde la plataforma de la nube. Crear instancias de máquinas virtuales en una nube es un proceso fácil. Sin embargo, esto puede llevar a un problema de expansión de máquinas virtuales, donde la organización tiene muchas instancias de máquinas virtuales que no se administran correctamente. Estas instancias en ejecución no se monitorean y mantienen, eventualmente quedan desactualizadas, son vulnerables a ataques. Un cliente de computación en la nube debe implementar políticas para registrar y auditar los recursos de la nube. La expansión de las máquinas virtuales o VM sprawl no solo representa riesgos potenciales, sino también consume servicios de la nube de manera innecesaria, tales como instancias de máquinas virtuales, almacenamiento y direcciones IP no asignadas. Al asignar o registrar el uso de recursos de la nube, pues se puede monitorear las máquinas virtuales en ejecución y auditar su uso real. Una organización puede administrar y proteger mejor las máquinas virtuales que realmente necesiten. Con esto finalizamos el módulo 17, hablando un poquito sobre el tema de los proveedores de servicio de la nube y la seguridad en la nube, incluyendo algún adelanto del próximo tema, el próximo módulo, que es el de seguridad, la criptografía. ¿Alguna pregunta hasta ahora? En este punto 18, esta autorización, vamos a tener varias prácticas. Vamos a tener prácticas de cómo cifrar y descifrar datos con OpenSSL. Vamos a cifrar y descifrar datos con una herramienta de hacking. Vamos a practicar con el laboratorio con Telnet y SSH usando Wireshark para hacer el análisis de los paquetes y ver las vulnerabilidades que tiene Telnet. Vamos a hacer práctica de laboratorio para determinar el algoritmo de cifrado que se va a usar. Y estrategia de la estenografía. ¿Han usado alguna vez ustedes estenografía o saben la importancia que tiene la estenografía? La No, yo no. La estenografía consiste en una técnica, por ejemplo, imagínense que yo estoy haciendo una conspiración y necesito enviar un dato importante, pero ese dato no lo puedo enviar de manera directa. Ese dato lo voy a incrustar en una imagen en un tamaño tan pequeño que no se va a ver, pero de esa manera yo puedo enviarte un mensaje sobre activar algún procedimiento o hacer una herramienta de hacking. Entonces, los hackers se basan mucho en estenografía, que es una manera oculta de meter datos de importancia para ejecutar alguna operación, un ataque, grabando todo en sobre esto, hablándolo en imágenes, en música MP3, o sea, el mensaje está ahí. No que cuando estés escuchando la música en MP3 te va a decir el mensaje, no. Está dentro, en la parte binaria de la información, está oculto datos. Por ejemplo, no sé si alguna vez han agarrado un archivo PDF que tiene muy poca información, pero el tamaño es grande. Y hay estenografía. Está muy pendiente con esas cosas. Vamos a ver la terminología de hashing. Vamos a convertir elementos de hashing. Vamos a hacer un laboratorio para generar y hacer uso de una firma digital. Vamos a evaluar un PKI, una práctica de laboratorio de tiendas de autoridad de certificación. Pues de alguna manera vamos a estar involucrados también con lo que es la parte de certificación de software. Y vamos a ver una PKI que es una infraestructura de clave
física, ¿no? para empresas. Este módulo no es corto, es bastante largo por las prácticas que incluye. Módulo 18. Criptografía. Al terminar criptografía, debemos definir la fecha para el siguiente examen de control que cubre desde la lista de acceso hasta la criptografía. Bueno. Ya luego de la criptografía, entonces vamos a entrar con productos y tecnología, protocolos, datos de seguridad de la red, evaluación de alertas, la parte de cumplimiento y gobernanza, pruebas de seguridad, inteligencia sobre amenazas, gestión de riesgos y control de seguridad, análisis forense y digital de respuesta a incidentes, que con eso es que vamos a llegar. Vamos a llegar a ser unos técnicos analistas de incidentes de seguridad. Luego, como nos quedan unos minutos, vamos a empezar el módulo 18 y bueno, seguimos el día sábado. En la criptografía de este módulo vamos a hablar sobre la confidencialidad, que es determinar cuál es el algoritmo de cifrado que vamos a usar para estos requisitos. La ocultación de datos, técnica para ocultar datos, lo que les decía de la estenografía. Integridad y autenticidad es explicar el papel que cumple la criptografía para garantizar integridad y autenticidad de datos. Uso de hashes, usar herramientas de hash para aplicar hash a un archivo de texto y verificar la integridad de un archivo diferente. Algo parecido a lo que hicimos en los módulos anteriores. Criptografía de claves públicas para usar firmas digitales. A las autoridades y el sistema de confianza de PKI para usar el hashing y detectar intersectación de la red. Aplicaciones e impacto de la criptografía. Explicar el uso de la criptografía que afecta a operaciones de ciberseguridad. Confidencialidad. Primer tema. La confidencialidad de los datos. Hay dos clases de encriptación utilizadas para proporcionar confidencialidad de los datos. Simétrica y asimétrica. Estas dos clases se diferencian en cómo usan la clave. Por ejemplo, los algoritmos de encriptación simétrica como el AES o el DES, triple DES, que es el otro, y AES se basan en la premisa que cada parte se comunica porque sabe la clave. O sea, previamente yo digo cuál es la clave con la que voy a hacer el cifrado. La confidencialidad de los datos también se puede utilizar usando algoritmos asimétricos como el Reverse Shamir-Adleman, RSA, o la infraestructura de clave pública PKI, Public Key Infrastructure. El DES está y el triple DES están posiblemente descontinuados, así que no se recomienda su uso. A pesar que son muy fuertes, ya de hecho el DES era bastante complicado, el triple DES más todavía, pero no lo recomiendan hoy en día por la alta velocidad de computación que tienen nuestros equipos actuales para descifrar una clave. Pero por eso debemos usar AES. La imagen destaca la diferencia de un encriptado simétrico de uno que es asimétrico. En el simétrico va a utilizar la misma clave para cifrar y descifrar los datos. Las longitudes de clave son cortas, 40 bits a 256 bits. Más rápido que la encriptación asimétrica, o sea, en cuanto a la descifración. Se puede usar para encriptar datos masivos o el tráfico de la VPN. Por eso cuando trabajamos con una VPN siempre nos piden la clave precompartida. Cifrado asimétrico. Utiliza claves diferentes para cifrar y descifrar los datos. Las longitudes de claves son largas, 512 a 4096. Computacionalmente, el taxing o el impuesto es más lento que la encripción simétrica. O sea,
como decir, el peso que tiene la encriptación. Lo hace más lento en comparación con el simétrico. Suele usarse para transacciones de datos rápidas como HTTPS que accede a sus datos bancarios. Ahí es recomendado el cifrado asimétrico. Cifrado asimétrico. Algunos algoritmos simétricos utilizan la misma clave precompartida para encriptar y desencriptar datos. El remitente y el receptor reconocen la clave precompartida o la clave secreta antes de que pueda tener lugar cualquier comunicación cifrada. Los algoritmos de cifrado simétrico se utilizan comúnmente con el tráfico VPN, ya que utilizan menos recursos de CPU que los algoritmos de cifrado asimétrico, lo que permite que el cifrado y descifrado de datos sea más rápido cuando se usa una VPN. Al utilizar algoritmos de encriptación simétrica, como ocurre como cualquier otro tipo de encriptación, mientras más prolongada sea la clave, más tiempo demorará alguien en descubrirla. La mayoría de las claves de cifrado tienen 112 y 256 bits, pero para garantizar el cifrado sea seguro, se debe utilizar una longitud mínima de clave de 128 bits. Entonces vemos aquí la clave, aplicamos la encripción y con la misma clave desciframos el mensaje. En los algoritmos simétricos, la encriptación a veces son clasificados como cifrados por bloques o por flujo. Los que son cifrados por bloques forman un bloque de texto plano de longitud fija en común al texto cifrado de 64 a 128 bits. Tengo mi texto simple y lo voy a cifrar por bloques. Entonces la encriptación se completa en bloques de 64 bits. Los cifrados de flujo cifran el texto plano a un byte o a un bit a la vez. Realmente son más rápidos porque los cifrados de bloque porque los datos se cifran continuamente. Los algoritmos que tenemos de encriptación bien conocidos son el estándar de encriptación de datos o Data Encryption Standard, DES, es un algoritmo de encriptación simétrica obsoleto. Utiliza una longitud de clave corta y se hace inseguro en la mayoría de los usos. Triple DES, reemplazo de DES, repite el algoritmo 3 veces, debe evitarse, ya que está previsto que se retire en 2023. Si se implementa, se deben usar claves con muy poco tiempo de vida. O sea, el time to lead de la clave es restringido. El estándar de encriptación avanzada, o el AES, algoritmo de encriptación simétrica popular, recomendado, que ofrece claves de 128, 192 y 256 para cifrar bloques de datos en 128, 192 y 256. El algoritmo de encriptación optimizado por software o Software Optimized Encryption Algorithm, SEAL, que en inglés significa sello. Un algoritmo de cifrado simétrico alternativo más rápido que AES. El SEAL es un cifrado de flujo que usa una clave de encriptación de 160 bits y tiene un menor impacto a la CPU en comparación con otros algoritmos basados en software. Y el algoritmo de Reverse Cipher o RC, que han desarrollado numerosas variantes. El RC4 es la más usada. El RC es un cifrado de flujo que se utiliza para proteger el tráfico web. Se ha encontrado que tiene múltiples vulnerabilidades que lo han hecho inseguro. No debe usarse el RC4. Cifrado asimétrico. Los algoritmos asimétricos tienen una clave pública, están diseñados para que la clave sea utilizada para el cifrado sea diferente a la clave utilizada para el descifrado. La clave de descifrado no puede, en un periodo de tiempo razonable, calcularse a partir de la clave de cifrado y viceversa. Tengo mi texto, la encripto con una clave verde y obtengo el texto cifrado. Pero ahora uso otra clave, desencripto y leo el documento. Los algoritmos asimétricos usan la clave pública y la clave privada y ambas claves son capaces
capaces del proceso de descifrado. Pero se requiere la clave emparejada complementaria para el descifrado. El proceso también es reversible, ya que los datos criptados con la clave pública requieren la clave privada para poderlos desencriptar. El algoritmo asimétrico logra confidencialidad y autenticidad mediante la utilización de este proceso. La encriptación asimétrica tiene longitudes de clave de 512 a 4096. Las longitudes de clave mayores o iguales a 2048 son confiables, mientras que las longitudes de clave menores a 1024 se consideran insuficientes. Entre algunos ejemplos de productos o protocolos que se utilizan para algoritmos de claves asimétricas son el AIKE o el intercambio de claves por Internet, Internet Key Exchange. El AIKE o IKE es un protocolo, un componente fundamental de las VPN que usan IPC. El Secure Socket Layer, SSL, que ahora se implementa con el estándar de la IETF llamado Transport Layer Security, TLS. El Secure Shell, SSH, es un protocolo que proporciona conexión segura, acceso remoto a dispositivos de red. O el Pretty Good Privacy, PGP, programa informático que proporciona privacidad y autenticación criptográfica. Los algoritmos asimétricos son sustancialmente más lentos que los simétricos. Normalmente utilizan mecanismos criptográficos de bajo volumen con firmas digitales y el intercambio de claves. Sin embargo, la administración de claves de algoritmos asimétricos tiende a ser más simple que la de algoritmos simétricos, porque generalmente es posible hacer pública una o dos claves de encriptación o desencriptación. Tenemos el algoritmo de cifrado asimétrico Delphi-Hellman, DH, que tiene longitudes 512, 1024, 2048, 3072 y 4096. Va a permitir que ambas partes acuerden la clave que pueda usarse para cifrar los mensajes que se quieran enviar. La seguridad de este algoritmo depende de la presunción de que resulta sencillo elevar un número a una determinada potencia, pero difícil calcular qué potencia se usó sabiendo el número y el resultado. El estándar de firmas digitales o Digital Signature Standard, DSS, o el algoritmo de firmas digitales llamado Digital Signature Algorithm, DSA, de longitud de clave 512 a 1024. El DSS especifica que DSA como objetivo del algoritmo para firmas digitales. DSA es un algoritmo de clave pública basado en el esquema de firmas el Gamal y la velocidad de creación es similar a la de RSA, pero de 10 a 40 veces más lenta para verificar. Tenemos el algoritmo de encripción Rivers-Shamir-Adleman, RSA, con claves 512 a 2048. RSA es para criptografía de clave pública basada en la dificultad actual de factorizar números muy grandes. Se cree que es seguro, dadas las claves suficientemente largas y el uso de implementaciones actualizadas. El Gamal 512 a 1024 es una criptografía que se usa como clave pública basada en el acuerdo de la clave, DH. Su desventaja es que el mensaje encriptado se vuelve muy grande, aproximadamente el doble del tamaño del original. Por esta razón, solo se usa para mensajes pequeños como claves secretas. Técnicas de curvas elípticas 224 y superiores se pueden usar para adaptar algoritmos criptográficos como los de Delphi-Hellman o el Gamal. Cifrado simétrico y la confidencialidad. Los algoritmos asimétricos se usan para brindar confidencialidad sin impartir previamente la contraseña. El objetivo de confidencialidad de los algoritmos asimétricos se inicia cuando se comienza el proceso de encriptación de clave pública. El proceso puede resumirse con la siguiente fórmula: clave pública, encriptar; clave privada, desencriptar. Igual, confidencialidad.
Cuando se utiliza la clave pública, se usa para encriptar los datos y debe utilizarse la clave privada para desencriptarlo. Solamente un host tiene una clave privada, por lo tanto, se logra confidencialidad. Si la clave privada está en riesgo, se debe crear otro par de claves y reemplazar la clave afectada. Tenemos el intercambio famoso de Bob y Alice, donde hacen intercambio de confidencialidad. Alice solicita y obtiene la clave pública de Bob. ¿Puedo tener tu clave pública? Sí, Bob se la envía. Con eso cifra datos que su destino va a ser Bob. Por eso es que necesita la clave pública de Bob para cifrar los datos y solo Bob sea quien las pueda descifrar. Ejemplo, intercambio de datos entre Bob y Alice de confidencialidad. Tenemos Alice acepta o utiliza una clave pública para Bob para encriptar un mensaje del algoritmo acordado. Alice le envía un mensaje encriptado a Bob y eso entra en el algoritmo y genera un texto cifrado. Bob usa su clave privada para desencriptar el mensaje, dado que Bob es el único que tiene la clave privada. El mensaje de Alice solo puede ser desencriptado por Bob y así se logra excesiva y absoluta confidencialidad, quitar los datos valiosos disponibles. El objetivo de la autenticación de los algoritmos asimétricos se inicia cuando comienza el proceso de cifrado de la clave privada. El proceso puede resumirse como clave privada encriptar, clave pública desencriptar, igual a autenticación. Cuando se usa la clave privada para encriptar datos, se usa la clave pública para desencriptarlo. Debido a que solo un host tiene una clave privada, este host puede ser el único que puede haber desencriptado el mensaje y con esto proporcionar la autenticación que requiere el remitente. Cuando un host desencripta correctamente un mensaje con una clave pública, se confía que la clave privada encriptó el mensaje y también permite verificar quién es el remitente. En este ejemplo de datos de Bob y Alice, Alice encripta el mensaje usando su clave privada. Alice envía un mensaje a Bob. Bob necesita autenticar el mensaje realmente vino de Alice. Para poder hacerlo, Bob solicita la clave pública de Alice. Bob necesita comprobar que el mensaje realmente provino de Alice. Por lo tanto, solicita y adquiere la clave pública de Alice. Una vez que tiene la clave pública de Alice, Bob puede desencriptar el mensaje. Y está Alice con su mensaje, lo envía con su clave privada y lo envía cifrado para Bob. Bob le solicita la clave privada a Alice, a pública, perdón, y con esto el algoritmo da como resultado el mensaje realmente viene de Alice. Y con esto estamos cumpliendo con el principio de autenticación. Cifrado, la integridad, que es la otra. Combinar los dos procesos de encriptación asimétrica proporciona confidencialidad, autenticación e integridad. En este ejemplo se cifrará un mensaje con la clave pública de Bob y se encriptará un hash cifrado con la clave privada de hash de Alice para proporcionar confidencialidad, autenticidad e integridad. Los intercambios de datos de Bob y Alice a nivel de integridad es Alice quiere enviar mensaje a Bob con la seguridad de que solo él podrá leerlo. Alice quiere garantizar la confidencialidad del mensaje. Alice utiliza la clave pública de Bob para cifrar el mensaje y solo Bob puede descifrarlo. El intercambio de datos de integridad tenemos. Alice también quiere garantizar la integridad y autenticación de mensajes. La autenticación le garantiza a Bob que el documento fue enviado por Alice y la integridad asegura que no se modificó. Y Alice también utiliza su clave privada para cifrar un hash del mensaje. Y Alice envía ese mensaje encriptado por su hash a Bob. Entonces Bob utiliza la clave pública de Alice para verificar que no se modificó el mensaje. El hash recibido equivale al hash determinado localmente según la clave pública de Alice. Esto verifica que Alice es la remitente del mensaje,
porque nadie más tiene la clave privada de Alice. Bob utiliza su clave privada para descifrar dicho mensaje. Vamos a dejarlo hasta acá por hoy, el tema de Delphi Hellman. ¿Y alguna pregunta? Es un módulo muy interesante, lleno de mucha tecnología y algoritmos de encripción y la criptografía. De la criptografía tenemos mucha historia, pero aquí no hablaron de eso, sino nos estamos limitando a hablar directamente de lo que es el uso actual de la criptografía. Vamos a poner aquí que quedamos aquí. ¿Alguna pregunta? No, por mi lado no. ¿Todo bien, verdad? No, profe. Sí. Sí, sí, todo bien, sin preguntas. Vamos a ver aquí, ¿verdad? Rápidamente lo que serían las prácticas que están involucradas para el módulo 18. Estamos más o menos, vamos por la 18.3, ¿verdad? No estamos en 18.1 todavía. En este tema hay una práctica de laboratorio, varias. Pero nos falta Delphi Hellman y vamos a ver un video de criptografía. Luego vamos a clasificar los algoritmos de encriptación y hay un video laboratorio. Y aquí está la primera práctica. Práctica de uso de algoritmos clásicos y modernos. Pero esto es una práctica con la máquina virtual de Linux. Así que tiene que tener la máquina virtual de Linux disponible este sábado. La práctica para cifrar y descifrar con OpenSSL. Esto también requiere, sí, la máquina virtual. Tengo que usar la máquina virtual de nuevo de Linux. Práctica para cifrar y descifrar con una herramienta de hacker. Otra vez la máquina Linux. Wireshark, creo que hay que usar Linux también. Sí. Y la práctica para determinar el algoritmo de cifrado que se va a utilizar. Este es más de preguntas, ¿no? Supongo que es con Windows. Pero entonces, vean que hay una buena cantidad de prácticas. Hay 1, 2, 3, 4, 5 prácticas que pudiéramos repartirlas de manera equitativa entre todo el equipo para que realicen cada uno una actividad por separado. La práctica funciona siguiendo los pasos que están allí. Entonces, si ustedes quieren, la hacen, siguen los pasos y luego la presentan el día sábado. Entonces, lo único que vamos a ver, nos falta nada más ver Delphi Hellman y entrar en ese punto de las prácticas. No sé si se quieren comprometer con alguna. Aprovechar que están aquí conectados. No son complejas, simplemente usted sigue los pasos y eso le funciona. Y si no le funciona, bueno, yo estoy ahí para apoyar. Sí, aquí las estoy leyendo más o menos para ver qué se tratan. No son prácticas, pensé que eran Packet Tracer, pero no se usa Packet Tracer en ninguna de ellas todavía. Pero más adelante sí vamos a usar alguna Packet Tracer, porque al final todos estos son cursos, son ejercicios que se hacen en CCNA Security o Network Security, que es el nuevo curso. Ahí sí se ve en Packet Tracer y con equipos reales cómo se trabaja la seguridad en sí.
A ver, ¿cuántos son? 11, 12. Una falta, 3. Por 13 es un video. Mira esa broma, le doy en 13 y me manda para el 15. ¿Para qué no existe? Once. 12. 13. Acuérdense que la segunda parte de este curso es el Ethical Hacking. El curso Ethical Hacking. Falta 14. Esta la vamos a poner que esté como actividad. Esta sí le puedo dar movidas. Permítanme esto. Que esta práctica la hacemos este sábado, ¿ok? Pero la fecha de entrega va a ser el 6 de octubre, la entrega de esta práctica. Ok, En realidad no es una entrega que van a hacer, sino yo participé y presenté mi práctica en clase, entonces yo le pongo una nota. Ok. No le voy a pedir que envíen algo, un archivo. No sé, a menos que aparezca en la práctica que hay que enviar algo, entonces ahí eso es lo que sería soporte. La idea es que cuando vayas a subir, tienes que enviar, por ejemplo, Fernando Costa, tú ves poniendo tal día el tema y la práctica 18.1.13. Enviar, y ya. Entonces ahí ya yo sé que me voy a la clase grabada y me ubico cuál fue el tema que tú hablaste. ok, Fernando. Bueno, yo los dejo, porque acá Dale, sí, ya está tarde, son las 12. Ahí está la práctica de módulo 18, criptografías. Ahí lo dejé. Voy a apagar la grabación y